buenos días a todos. Hoy es sábado, día 14 de agosto. Estamos en la semana 19ª del tiempo ordinario. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Virgen Santísima. Estamos a las puertas de celebrar mañana, el domingo, el día de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. ¿Qué mejor preparación que esta de este día, sábado? Además, celebrando a San Maximiliano María Kolbe, un santo que se destacó, entre otras cosas también, por un amor enorme a la Inmaculada y hizo pues todo lo posible por propagar la consagración a María, por propagar la devoción a la Virgen Santísima. Es sábado, día de la Virgen, por tanto que cuidemos nuestra relación con la que es nuestra Madre, compañera de camino en el bregar de la fe, la Madre de la esperanza, la Madre del consuelo, de la misericordia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, le decimos en la salve, que cuidemos la devoción a la Virgen. Estos días que viene tantísima gente a Covadonga, suelo ir a rezar todos los días el rosario en la Santa Cueva. Me impresiona la cantidad de personas que pasan y a veces pasan, ni miran para la imagen, ni se detienen para rezar, solo hacerse una foto. Es verdad que Dios tiene caminos y Dios tiene senderos para llegar a las personas. Faltaría más, y no seré yo quien le enmiende la plana a Dios, ni muchísimo menos, ¿no? Pero me da mucha pena que se pierdan lo más valioso del santuario, lo que da sentido al santuario, ¿no? Que es la presencia de la Virgen, ¿no? Que además está ahí desde hace 1300 años, alentando la fe de este pueblo de Asturias y de toda España, ¿no? Cuidemos nuestra relación con María. Como dicen esos azulejos tan propagados, ¿no? No pase ninguno por aquí sin rezar Ave María, ¿no? Sin saludar a la Virgen, sin darle gracias, sin decirle un piropo, sin, no sé, tener un gesto de amor, de cercanía para con ella, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es muy cortito, muy sencillo, ¿eh? Yo diría, en primer lugar, que es un evangelio de verano, porque es un evangelio refrescante, ¿eh? Un evangelio con una propuesta sencilla, humilde, muy cercana, que todos podemos vivir, y que todos debemos vivir más concretamente. Y, por tanto, no porque sea evangelio breve, evangelio sencillo, lo vamos a pasar por alto, ¿no? Es Mateo 19, 13, 15. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Hay que decir, en primer lugar, que los niños en la época de Jesús eran valorados casi como no personas. No tenían valor en la sociedad de aquel entonces. Hay muchos niños que morían, ¿eh? Evidentemente la medicina y el cuidado estaba pues bastante atrás, ¿no? Y hacerse como niños significaba, pues eso, estar en el margen, estar en la orilla, estar en los últimos o con los últimos, ¿no? Y por eso el Señor dice, ¿no? No se lo impidáis, de los que son como ellos, ser como niños, ¿no? Este fue uno de los grandes descubrimientos de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Hacerse como niña para realmente vivir el reino de Dios, el reino de los cielos. Y lo hizo con la sencillez, con la humildad y con el amor entregado, con un corazón completamente dado a Dios y a los demás, ¿no?
¿Quién tiene más derecho a acercarse a Jesús sino los pequeños? Entendiendo por estos no solo a los menores de edad, ¿eh? Ya digo, un colectivo sin derechos en aquel tiempo, sino también los pobres, los marginados, como dice el Papa, los descartados de la vida. Y sin embargo, ¿cuántas veces quienes nos llamamos sus discípulos parece que los alejamos de Él? Con nuestras actitudes prepotentes, con nuestro mal ejemplo, tantas veces. Afortunadamente, Jesús tiene sus medios para hacerse presente, incluso cuando las puertas están cerradas, como cuando resucitado se aparece a los discípulos, encerrados por miedos en el cenáculo, para recordarnos que ellos tienen derecho de acercarse a Él y que de ellos y de los que son como ellos es el reino de los cielos. Lo he predicado muchas veces aquí en Covadonga. A mí no me molestan los niños en misa. Hombre, si un niño se pone con la perreta y que grita y que llora desconsoladamente, pues a lo mejor hay que hacer un gesto de, bueno, pues de calmarle, a lo mejor de que le dé el aire, salir un poquito y volver a entrar, ¿no? Pero a mí los niños en la asamblea me gustan porque son el presente y son el futuro de nuestra iglesia y de nuestra fe. ¿Cómo vamos a tener comunidades si no acostumbramos a los niños a ir a misa, por ejemplo? O a participar en la catequesis o en los grupos parroquiales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo si no cuidamos ese aspecto, ¿no? No podemos estar todo el día diciendo que se vayan, que salgan de aquí, que no me molesten. Evidentemente los niños son niños, ¿eh? Y los niños hablan, y los niños a veces cantan, y los niños a veces pues trastean un poco por los bancos, forma parte del ser niño, ¿no? Del asombro, Es verdad que hay que poner mucha paciencia y hay niños que son muy inquietos, muy revolucionarios, podemos decir, de forma así graciosa, ¿no? Y hay otros niños pues que tienen un carácter más apacible, más dócil, ¿no? Evidentemente que los padres pues tienen que hacer el esfuerzo de controlarles, de pedirles el silencio, de ayudarles a rezar, ¿eh? Pero en ningún momento el echarlos fuera, ¿no? Ni que ellos se vayan con los padres, ni nosotros, sacerdotes o encargados, echarlos fuera. Todo lo contrario, tenemos que integrar siempre, integrar, ¿eh? Y ayudar a que participen verdaderamente. Bueno, tenemos un evangelio, ya digo, refrescante, también para recordarnos que debemos acercarnos a todos los pequeños, independientemente de que sean niños. Hay personas muy mayores que también necesitan de nuestro apoyo y de nuestro consuelo y cercanía. Hoy, como decía, la Iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Kolbe. Fue un franciscano que nació en Polonia el 8 de enero de 1894 y que muere en Auschwitz el 14 de agosto de 1941. Fraile franciscano conventual que se ofrece a morir en lugar de otro, ¿no? En el campo de Auschwitz. Fue un activo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María, fundó y supervisó la Ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso cerca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radio. Fundó publicaciones, divulgó otras publicaciones y promocionó la labor de otras organizaciones. El 10 de octubre de 1982, el Papa Juan Pablo II, polaco como él, lo canonizó y lo declaró mártir de la caridad, por la caridad. La Iglesia Católica le venera como santo patrón de los operadores de radio altruistas, de los que padecen adicciones a las drogas, de los presos políticos y del movimiento Pro Vida. Debido a los esfuerzos de Kolbe por promover la consagración y la confianza en la Virgen María, es conocido como el apóstol de la consagración a María.
fundó una organización religiosa llamada Milicia de la Inmaculada, cuyo fin era lograr la conversión de los pecadores, herejes, cismáticos, infieles, y especialmente de los masones, y la santificación de sí mismos, y todos bajo el patrocinio de la bienaventurada Virgen María, Inmaculada y Corredentora. Bueno, sería muy largo hacer todo el desarrollo de su vida. Bástenos decir este episodio final, ¿no? Tras la invasión alemana de Polonia, Kolbe fue uno de los nuevos frailes que permanecieron en su monasterio, donde organizó un hospital temporal, después de que la ciudad fuera capturada por los alemanes. Fue arrestado por ellos el 19 de septiembre de 1939, pero lo soltaron el 8 de diciembre. Rechazó inscribirse en la lista de gente alemana, lo que le habría dado los mismos derechos que a los ciudadanos alemanes por tener origen alemán. Tras su liberación continuó sus labores como fraile. Él y otros frailes proveyeron de refugio a gente de la Gran Polonia, incluyendo a 2000 judíos, que escondió de la persecución alemana en el monasterio de la Ciudad de la Inmaculada. Kolbe recibió permiso para continuar publicando obras religiosas. El 17 de febrero de 1941, el monasterio fue cerrado por las autoridades alemanes. Ese día Kolbe y otros 4 monjes, o frailes mejor dicho, fueron arrestados por la Gestapo e internados en la cárcel de Pabiak. El 28 de mayo fue transferido al campo de concentración de Auschwitz como el prisionero 16.670. Al continuar actuando como sacerdote, Kolbe fue objeto de hostigamiento violento, incluidos golpes y azotes. Una vez pudo ser llevado con sus subterfugios a un hospital penitenciario por reclusos amigos. El Karl Dritz, encargado de Auschwitz, estableció que cuando un prisionero se fugase, castigaría a 10 como represalia a morir de hambre en un búnker. Total, que hubo una deserción, ¿no? Y entonces uno de los prisioneros del campo, el que había huido, narró así el episodio de aquel que había huido, ¿no? Bueno, no lo describo porque me alargaría mucho en este audio, ¿no? A la mañana siguiente fue uno de los 10 elegidos por el coronel Karl Fries para ser ajusticiados en represalia por el escapado, ¿no? Salió de la fila después de haber sido señalado por el oficial y dijo: «He perdido a mi mujer y ahora se quedarán huérfanos mis hijos». Maximiliano Kolbe, afectado por una tuberculosis desde bastante antes, estaba cerca y lo oyó. Enseguida dio un paso adelante y le dijo al oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre. «No tengo a nadie, soy un sacerdote católico», dijo, ¿no? Los 10 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo del bloque 31 de julio. Durante mucho tiempo los sometieron a falta de comida, ni agua les daban, ¿no? Los guardias querían vaciar el búnker, de modo que asesinaron a Kolbe con una inyección de fenol el 14 de agosto. Los cuerpos fueron incinerados en el crematorio del campo al día siguiente, el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Ama a la Inmaculada, ama a la Inmaculada, ama a la Inmaculada», ¿no? Y como hemos dicho, pues el Papa Juan Pablo II pues le canonizó y le declaró mártir por la Inmaculada. Pues damos gracias a Dios por la vida y este testimonio tan elocuente de dar su entrega, su generosidad por otros, ¿no? Por otros, y hacerlo de una forma tan dedicada, ¿no? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.